Bien, ya estoy otra vez, que hubo un fallo, es que ya, yo no sé si es que ya yo tengo todo demasiado cargado, no lo sé. Yo estoy, no sé si están, no están, están o no, me oyen o no. Ah, ¿se oye? Bueno, vamos a seguir entonces. Yo decía que ese día, cuando Ana me dijo esto en el medio de aquello, yo me quería morir. Y el profesor, muy bueno por cierto, me llamó aparte y me dijo, ¿no te das cuenta que ese acercamiento ya de por sí es una forma de intentar aprender algo de lo que está viendo? Aprender, no aprender, aprender algo de lo que está viendo, y que es un bufido prácticamente de donde saca fuera toda eh, esa, esa falsa creencia de que no puede comprender el arte. Que ella comprenda que esa obra, ella la puede hacer, significa que ella entiende el concepto de esa obra. Y es verdad que Ana hoy por hoy se puede enfrentar eh, a ver o a disfrutar, no en el sentido de un especialista, pero sí que disfruta de las obras de arte. Pero bueno, esa es una manera, porque ahí existía un profesor que además justamente era el que nos daba una asignatura importantísima a los historiadores, que era Fundamentos de la Forma, ¿m? Que entendía que esa persona, al manifestarse, estaba comprendiendo eh, el mensaje de la obra. ¿No? Yo tengo el micrófono en la cámara y la cámara la tengo aquí. No sé por qué se oye bajo, pero yo ya dije que esta sí es la transmisión de, incluso el audio está a 35 kbps por segundo. O sea, y está en modo estudio. O sea, mi colocación es correcta con respecto al micrófono, porque yo tengo aquí la pantalla delante, ahí, donde estoy tocando. No entiendo por qué tienen que muchas veces ver desde dónde oyen. Bien, entonces, este estado de reconciliación con la realidad lo van a plantear los artistas en el sentido del contacto entre la gente y el entorno de fuera con la obra. Y para eso no van a salir a la calle, sino que van a abrir las puertas de sus estudios, de las galerías y de los sitios a una serie de objetos que forman parte de la cotidianidad de las personas, van a configurar un discurso en cada obra, un texto, una alusión, una sensibilidad y una visión de esa sociedad de consumo, y van a hacer que las personas puedan, identificando los objetos, llegar a una comprensión de esa obra. Esto lo abre magníficamente Rauschenberg, fue el primero y el artista cimero en hacer esto, que eh, durante un tiempo se llamó ensemblage, que es un término francés, y que son realmente lo que hacía Rauschenberg, era instalaciones. Y fíjense cuánto a veces malvaloramos la cultura que vivimos, que justamente cuando en Cuba nadie absolutamente hacía assemblage o instalaciones, Antonia Iris ya las hacía. Porque la exposición retrospectiva que se hizo a Antonia Iris, muy a su pesar, porque ella no quería, fueron la reconstrucción de todos los ensamblajes que ella tenía desde el año 62. O sea, qué curioso, ¿no? Qué curioso. O sea que ella también participaba mucho de este tipo de tendencia. Pero Reichenberg no solo
realizó este tipo de obra. Rauschenberg se integró también al núcleo de generador de los happenings, y fue uno de los fundadores del grupo Fluxus. Y aquí vamos a entrar en una definición, porque todo el mundo confunde términos que no son confundibles. O sea, una cosa es un happening, otra cosa es una performance, otra cosa es un environment, y otra cosa es una instalación. Pero fundamentalmente, tanto el performance como el happening, que en Cuba se llamaban acciones plásticas, son dos puntos diferenciados. Incluso tú buscas información y Marina Abramovich realmente es verdad que es la abuela del performance, pero Marina Abramovich empezó, y hay fotos además y vídeos, en exposiciones en casas haciendo happening. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Primero, todas estas manifestaciones de las que he hablado están dentro de un concepto importantísimo que es arte de acción. Action art o lit art, que usa un variado número de técnicas y estilos para hacer un énfasis importante en el acto creador del artista, en la acción y el proceso, no en el resultado, porque el resultado generalmente es efímero. Lo que le interesa es el acto creador del artista, el artista en acción y el proyecto en proceso. Bien, este término de arte de acción lo divulgó uno de los artistas, Alan Caprow, que señaló que la interrelación entre el artista y el espectador era importante en el momento mismo de la creación, no como la creación vista después en el resultado de una obra. Con lo cual, el arte de acción, tanto happening, performance, environment y todas esas manifestaciones, eran procesos donde el público veía, participaba de cierta manera, y no es lo mismo la participación en un happening que en un performance, dentro del proceso creativo. Era ver el proceso creativo, no ver la finalización de ese proceso, que era lo que comúnmente se llevaba a la galería. Y vuelvo y repito, cuando tú presencias un proceso artístico o arte en acción, una acción plástica, estás presenciando algo efímero, o sea, algo que transcurre y termina en ese momento, y quedan las reminiscencias, las comisuras del gesto, y queda sobre todo el impacto y el intercambio que tú realizas con esa acción. La acción en el arte no se descubre en los años 60, o sea, en las vanguardias del 20, en el Café Voltaire, tanto los dadaístas como los surrealistas realizaban este tipo de manifestaciones, y realizaban ensamblage, collage y representaciones efímeras en ese café tan famoso, un café teatro. En los años 60 los grupos que más van a influir en el arte de acción van a ser Fluxus y Gutai. Fluxus y Gutai. Y mira qué cosa más grande que Rauschenberg, que tiene un estilo tan definido desde el principio, es generador de núcleos de happening y al mismo tiempo es fundador de Fluxus. O sea, aquí todo se mueve por la acción, el gesto, el contenido y el objeto, en función de el público. Bien, ¿qué va a pasar entonces? Vamos a ¿qué es un happening? Bueno, happening viene de la palabra inglesa que significa, happening es ocurrencia, suceso, evento, algo que ocurre.
que deviene mucho de forma como si ocurriera de forma azarosa. El happening se empezó a gestar en los 50 y se va a caracterizar por algo muy importante, que es que el happening, para poderse producir, necesita de que el público participe, de que el público participe, incluso de que el público no se dé cuenta que está participando en un happening. Necesita que el público esté mezclado en el happening. El happening es algo que ocurre de forma muy parecida al teatro de participación. Cuando ese teatro se convierte en un teatro arena y donde la cuarta pared realmente deja de ser una pared para convertirse en parte del espectáculo, cuando se incita al público a subir al escenario, cuando se incita al público a realizar una serie de acciones. Entonces tiene mucho que ver, aunque el happening es un gesto que se produce generalmente en lugares públicos y siempre se va a producir de forma sorpresiva o va a irrumpir en la cotidianidad. En la cotidianidad de algo que en ese momento transcurre de una forma normal y va a irrumpir una acción que está prácticamente anómala en ese tiempo y en ese espacio. Es algo muy, ¿cómo podríamos decir? Es algo como que el artista planifica esa intervención, pero lo que no puede planificar es la reacción del público. Entonces el happening se produce cuando él ejecuta la acción y el público comienza a ejecutar acciones con respecto a esa obra. Ana Mendieta hizo una obra que ella fue filmando y era que colocó una mancha de sangre que salía de una puerta y fue grabando las diferentes maneras que tenían los individuos de afrontar eso que podía ser un asesinato, una caída de alguien. O sea, fue afrontando como o la gente o pasaba, o la gente se fijaba, o gente llamaba a la ambulancia, a la policía. O sea, ella no podía prever realmente cómo iba a actuar el transeúnte. Pero sí, esto, por ejemplo, es un happening. Es un happening porque es más importante la anuencia de público participativo que no sabe que está participando. Hasta que al final como que se entera, ¿no? Que la propia manifestación que se hace para que el público participe, porque realmente eso es como accionar la sociedad, ¿no? Accionar al individuo, mover al individuo en una acción donde obviamente el individuo ni en ese momento ni en ese lugar esperaba que ocurriera o esperaba encontrarse esas cosas. Entonces, esto, por ejemplo, es un happening, ¿no? Entonces, ¿qué es entonces un performance? Bueno, para entender qué es un performance, vamos a dar algunas características del happening. Una cosa importante del happening es que el happening tiene como tentativa producir una obra de arte que no se focaliza para nada en el objeto artístico, para nada, sino en el evento que ocurre. En ese asalto de una acción en un lugar y en un momento donde no se espera que eso ocurra. Aquí la mancha de sangre de Ana Mendieta no es la protagónica son las acciones, las caras, las maneras de actuar de los individuos frente a esa irrupción anormal en su realidad. Entonces, si no existen espectadores, por eso las personas que realizaron happening hacían irrupciones rápidas, o sea, que hacían que las personas no supieran mucho cómo actuar. Y
rápidamente también terminaba esa acción, ¿no? Muchas personas han tachado los happenings de subversión social, de subversión política, y realmente eso pertenece a otro movimiento que se verá más adelante, que es lo que es el activismo artístico o el situacionismo, que tiene su sede en Alemania y que sí se dedicó a irrumpir políticamente y socialmente en, en la sociedad. Estas personas lo que buscaban era la acción y la reacción del público. Accionaban para que tú reaccionaras. Y era algo que ocurría sin planificación. O sea, ellos tenían una planificación, pero no podían contar cómo aquello iba a terminar, porque era imprevisible. Eso es lo que diferencia un happening de un performance, la imprevisibilidad del acto. La imprevisibilidad del acto. Bien, ¿quiénes fueron los mayores o los más importantes creadores de happening? Fueron Boyce, John Dean, Grum, Lichtenstein también hizo performance, Martha Minuchin, Oldenburg, Yoko Ono. Lo que hacía Yoko Ono eran happening, o sea, como arrodillarse en medio de la galería y dar una tijera para que le cortaran la ropa. Era algo que el público no se esperaba, porque además que era como una galería medio teatral. Nadie se espera que te estén invitando a que subas y le cortes la ropa al artista. Bostel también realizó happening. Rauschenberg también lo realizó. Bien, el performance. El performance sí que tiene una preparación mucho más logística, porque el performance necesita, para realizarse, que se involucren 4 elementos básicos: tiempo, espacio, cuerpo del performer y una relación entre el performer y el público. Una relación entre el performer y el público. O sea, aquí sí estamos hablando de personas que están realizando acciones para establecer un vínculo con el público que está ahí. ¿Bien? ¿Me escuchan bien? Estamos en vivo, ¿sí? Bien. Y el performance va a ser una muestra escénica, muchas veces con un importante factor de improvisación por parte del performer, no por parte del público, en la que la provocación que va a hacer ese performer, o el asombro, así como un marcado sentido estético, van a jugar un rol muy importante. Es el rol principal. Fíjense la diferencia que hay entre un happening y un performance. O sea, hay mucha diferencia. Es algo trabajado conceptualmente. O sea, yo creo que la evidencia más grande que podemos ver en performance es si miramos a Marina Abramovic. O sea, había ese performance donde estuvo un día entero en la galería, llena de instrumentos alrededor, desnuda, para que las personas utilizaran cualquiera de los instrumentos para realizarle cualquier tipo de daño, sin moverse. Una de las cosas que le hicieron fueron que le tatuaron una estrella satánica con un cristal en el vientre y no se movió. Ella no se movió en ningún momento. Y hubo quien cogió la pistola que estaba cargada, pero era como una exaltación. O sea, era la relación que ella establecía de tensión entre el público y ella, en un tiempo específico y en un espacio que era la galería. O sea, cómo la gente podía reaccionar ante decirle que ella estaba realizando una obra de arte. Y cómo la gente, en su propia frustración de no entender, iba pasando a momentos cada vez más violentos, más agresivos, más violentos, más agresivos. Y ella, como recipiendaria de esa tensión,
como performance, como protagónico de esa acción, recibió el impacto total de todas las agresiones que sufrió en esa exposición. Y como esa ha hecho muchísimas, muchísimas, muchísimas. Yo creo que ella ha sido el exponente, y hay otro exponente muy interesante que hablaré después. El término es inglés, porque la gente dice, vamos a un performance. Un performance es una obra de teatro, una actuación. Aquí tendríamos que hablar de performance art, que ya especifica a qué tipo de performance vamos. Entonces, el performance está muy, muy ligado al arte conceptual. Tiene también mucho de el happening, porque el performance no surge en el mismo momento que el happening. Surge, o sea, con poquito tiempo de diferencia, pero es como que va a otro escalón. Porque incluso hay una obra de Marina Abramovich, que es Marina Abramovich y su pareja, que era además su pareja artística, que ellos se separaron después y él acaba de morir hace unos meses. Donde ellos estaban, se hace una fiesta de artistas, incluso era una fiesta de Fluxus, y ellos de pronto se ponen desnudos en las jambas de la puerta por donde tenía que pasar la gente. Entonces, las personas no sabían si ponerse a la izquierda o ponerse a la derecha, porque además no quedaba espacio, tenían que rozarlo obligatoriamente a ellos dos. Entonces no sabían si rozarla a ella o rozarla a él, y eso fue una acción de happening, porque la hicieron al momento. Vamos a hacerlo. ¡Bum! Y se grabó toda la reacción de las personas pasando hasta que ellos ya decidieron terminar esa acción. O sea que Marina también incursionó en lo que es el happening. Y, por ejemplo, Tristán Tzara le gustaba mucho lo performático más que el happening. Tristán Tzara se calificaría más como un performer que como una persona que hacía happening dentro de los dadaístas. Marina Abramovich es una de las principales exponentes del performance. De hecho, le llaman la abuela del performance, aunque ahora hay una gran cruzada contra ella a partir de un anuncio que hizo para Microsoft. O sea que Microsoft había pedido, claro, que una cosa ya se empieza a vincular con el arte. O sea, la publicidad es quien llama ahora al arte, y se la acusó de satánica, y claro, Microsoft, cobarde al fin, y como siempre, hizo retirar el anuncio. Yo lo tengo porque lo descargué cuando salió, porque si no, no lo hubiera podido ver. Pero bueno, eso forma también parte de su obra y de su polémica. Laurie Anderson también hizo performance. Joseph Boy, Gunther Bruce hacía unos performances muy interesantes, y Chris Barden. Chris Barden es un caso muy particular dentro del tema de la performance. Chris Barden lleva toda su vida artística haciendo este tipo de... me gustaría que lo buscaran si no conocen a Chris Barden. Este tipo de actos, estas performances muy violentas, y jugando mucho con el concepto de objeto artístico que se excluye de su evento, de su actuación. Una de las primeras que realizó fue en una galería. Él se pegó a la pared y a la distancia de 1 metro, con una escopeta, uno de los amigos le disparó en el hombro. Entonces, eso se filmó, se fotografió, y después se jugó con el tema de que se subastó no el casquillo, sino la bala que les trajeron del hombro. Como esa, realizó muchísimas performances. Una de ellas muy, muy conocida es que él se crucificó encima de un Volkswagen durante una de las bienales. Creo que fue, no sé si fue la Bienal de Venecia o la Bienal de Cáceres, y estuvo toda
casi 2 días recorriendo la ciudad, crucificado con clavos en un Volkswagen. Claro, aquello era como la gente se grabó, se filmó y se habló mucho de esta obra. Y otra de las obras que hizo también fue que se metió, o sea, era un hombre que para él la acción performática radicaba en su relación aparente entre el arte y la muerte, y el arte y la integridad física, o la integridad física del arte dentro del mercado. Era un poco el juego, pero él se llegaba a agredir y poniendo incluso su vida en peligro. Otra de las performances que recuerdo fue que se metió en una taquilla a la que solo le llegaba un tubito por el que tomaba agua y respiraba, y salía otro tubito donde él pues hacía pues, las heces y el pis, y estuvo una semana alimentándose con agua y suero en una taquilla donde él estaba como en posición fetal. Y esa fue otra de las manifestaciones de Chris Burden. Y bueno, si vamos al patio, yo creo que una performista que se ha arriesgado y se arriesga muchísimo ha sido Tania Bruguera. Tania Bruguera, una de sus performances, jugó a la ruleta rusa y mostró que tenía las balas. 3 balas de 6. O sea, y se paró la acción cuando la probabilidad ya iba a ser, podía ser, o sea, el público intervino. O sea, intervino en cuanto a reacción, pero lo hizo. Y la otra fue comer durante todo un día, una performance que la hizo en la Bienal, en la última Bienal que yo estuve, comiendo bolitas de sangre de carnero con tierra. Solo eso. Era lo que comía permanentemente, con un carnero sobre desechos de cordero, con carnero, y ahí pues iba mezclando tierra con sangre e iba comiendo. Pero por ejemplo esta performance de la ruleta rusa, o sea, está un poco, yo creo que está entre Marina Abramovic y Chris Burden, y yo creo que Tania Bruguera tiene el derecho personal de llamarse la continuadora de Marina Abramovic. Y Ana Mendieta también realizó performance, pero Ana Mendieta fue más dada a el happening, pero hizo una performance en la Universidad de Iowa, donde ella estudiaba, que invitó a sus amigos a una fiesta en su piso, y cuando los amigos llegaron, se encontraron a Ana encima de una mesa con todo el pantalón, con las bragas bajadas, llenas de sangre de la cintura para abajo y supuestamente atada a la mesa. O sea, la reacción fue una reacción muy, muy violenta, porque se estaba hablando, ahí se estaba mirando una violación. Para los amigos que llegaron todos juntos, habían violado a Ana, y simplemente fue una denuncia claro, se movilizó la prensa, todo, se movilizó ahí todo, y era simplemente una denuncia y una interacción con ese público para exactamente, Víctor, también. Pero hay muchas cosas que ya no vi de Tania, porque me fui. Tania y yo somos muy contemporáneas en el tiempo, pero bueno, yo la he seguido en esas piezas así emblemáticas. Y bueno, esta obra de Ana Mendieta está entre el happening y la performance. Ana Mendieta utilizó mucho la acción para expresarse, mucho. O cuando hace el pájaro, ¿no? Que ella va, según tratando de establecer una continuidad con sus raíces, con los cultos sincréticos afrocubanos, sacrifica el pollo, se echa la sangre y se va pegando las plumas, ¿no? Al público. Entonces, hay a veces que no sabes discernir
si es un happening o es un performance. Para mí, por ejemplo, es un performance. Diana Mendieta está en un lugar que es la galería. O sea, siempre irrumpiendo en el lugar donde esas cosas nunca han podido existir ni nunca han podido entrar. En un tiempo concreto, con una interrelación de público, y ella es una performer. La reacción del público no tiene que ser tocar, la reacción del público puede ser escandalizarse, puede ser quedarse completamente alucinado. O sea, existen muchas formas de hacerlo, ¿no? De que el público participe. En el happening el público es más participativo porque es obligado a participar. Así de claro, porque para pasar entre Marina y no me acuerdo ahora el nombre, su pareja artística y pareja personal, hasta que se separaron con un happening, perdón, con una performance. Y es que uno empezó en una parte de la muralla china y otro en la otra, y cuando se encontraron en el medio de la muralla china, justo firmaron el divorcio. Y además se separaron como pareja artística. Entonces, para que vean que los artistas que de verdad están muy metidos en lo que hacen no están locos, sino que son coherentes. Bueno, después de que hoy hemos tenido otra vez que se cortó la comunicación, voy a dejarlo hasta aquí. Y mañana vamos a seguir, no sé si seguiremos hablando de esto o, hacemos algún trabajo de desarrollo personal, o ambas cosas podemos hacer. Tenemos tiempo. Mañana yo decido. Yo creo que también esto es muy interesante, que ustedes mismos después lo busquen, ¿no? Por lo menos los nombres fundamentales que deben conocer. A mí me gustaría que busquen a Chris Burden y lo que hizo Chris Burden. Es muy, muy, muy interesante. A mí me impactó mucho, y así como mis compañeros, los que criticaban mucho esa obra o esa trayectoria de Chris Burden, pues yo quedé, verdaderamente lo entendí lo que disculpa por favor que lo hizo de las mujeres desnudas pintadas arrastrándose en el cuadro. No es un performance. Esto lo puedes responder, sí, porque además lo tenía previsto. Klein realmente se sumó a Klein, era europeo, y se sumó a otro movimiento. En esa parte de lo que hace Klein, muchos, además el valedor de Klein fue Greenberg, le hablan de Yves Klein, sí, hablan de Baudrillard, pero realmente él siguió una tendencia otra, que, bueno, como voy por parte, la tendencia se llamó objetos de meditación visual, y se agrupa dentro de lo que serían un neorrealismo. Klein, es verdad que trabajó en Estados Unidos, pero Klein no era estadounidense. Yves Klein no era estadounidense, era francés. Pero sí, tu azul, María Clever, tu azul, justamente. Se le llamó neorrealismo, pero él le llamaba, él propiamente, y así se conoció, objetos de meditación visual. Eso que él hacía de poner a las mujeres con pigmento, o sea, pasando por el pigmento y pegándose a los lienzos, o hacía el positivo o el negativo, sería más bien, no es no es un performance, no es un happening, el público no participa. Esas mujeres lo hacen porque son modelos de él. Él lo que hace es un arte en acción. En ese momento él está poniendo arte en acción, pero el problema de él es que para él
Lo importante no es eso, es la impronta en el lienzo. Él, es, él mezcla el proceso creativo con todo la obra que está ahí. ¿Me entiendes? Pues con la obra que él sí va a dejar en un formato y en un tamaño y la va a dejar colgada y se va a vender. Las personas vieron cómo se creó la obra y van a comprar esas piezas, pero van a comprar un formato tradicional. Ni es happening, ni es performance, es una parte procesual. Él trabajaba con el arte procesual, hablaba de objetos de meditación visual. La meditación visual ocurría en lo que quedaba plasmado en el lienzo. También él hizo otro tipo de obras, porque yo tengo un libro entero sobre Ives Klein, y la obra que él realizó, un libro escrito por Greenberg. Pero no se podría definir, es que aquí las figuras son tan potentes y tan que cogen todo que ellos mismos se autodenominan. Por cierto, Ives Klein ha recibido muchos ataques por parte del feminismo, porque el feminismo dice que las mujeres en su obra son objetos, objetos que él usa, manipula como si fueran herramientas para ponerlos en sus cuadros. Yo difiero de eso. Para mí es mucho menos, o sea, los desnudos, el pigmento que él utiliza, y esa huella que él deja sobre el lienzo, ese azul que él utiliza, a mí me parece mucho menos agresivo con respecto a la figura de la mujer que la típica modelo posando en las clases de desnudo de cualquier academia de pintura. O sea, pero bueno, el arte siempre es un motivo de discusión, y la no comprensión del arte siempre es motivo de una prepotencia y de unas teorías sociales, raciales, políticas, que quieren desbordar el concepto de la obra, cuando Klein hizo esa obra y ya está, o sea, quedó ahí en ese momento. Él no se puso ni maltrataba a las mujeres, era peor lo que hizo Polo, que permitió que quien lo acompañó toda la vida y era una gran artista, quedara rezagada, que ahora ha cuatriplicado en el mercado cualquier cuadro de Polo porque está en el número 1 de mujeres vendidas. Pues a mí me parece mucho más discriminante ese gesto que lo que podía ser Klein, que además eh, tenía otra mentalidad y otra cultura. Yo realmente, por eso me compré ese libro, porque quería ver toda la obra de Klein y quería ver los análisis que se hacen sobre su obra. Yo creo que nada tenía que ver con nada. Bueno, pues vamos a terminar aquí, mañana seguimos. No sé si he respondido tu pregunta, Puy. Claro, Henry, el espacio es importante, y después vamos a ver cómo en el minimal el espacio se incluye como un material más. ¿Mm? Sí, a mí también me gusta, María. ¿Alguna pregunta más? Puy, ¿está respondido? Bueno, pues entonces me despido. Espero que hoy haya sido más comprensible, y que esto nos permita después ya poder abordar las negaciones y los artistas de una forma más ligera, con esta separación por décadas y los principales protagonistas de cada una de las principales manifestaciones. Siempre haremos aclaraciones de términos que, que se confunden muchas veces y que no se sabe por dónde va, como esa misma duda de, bueno, esto, lo otro.
sea, cuando el happening surge es puro, cuando el performance surge es puro, pero cuando se deriva por ahí para allá, empieza como a mezclarse, ¿no? Pues nada, un abrazo, porque si no yo sigo hasta mañana. Los quiero mucho y lo tengo que decir porque me he propuesto desde que perdí a este amigo poeta, no dejarle nunca de decir a las personas que quiero y a los amigos que los quiero mucho. Entonces los quiero mucho y que tengan una buena tarde, una buena noche y que mañana siempre sea un día para más y mejor, ¿no? Para mejores obras, para más alegrías, para más soluciones. Un abrazo y nos vemos mañana.